Ahí está, Ahí, ahora te veo. perfecto. Bueno, buenísimo. ¿Tenés el mate listo o no? Lo tengo acá al costado, sí. Muy bien. ¿Cómo andas, Gaby? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Se me ve bien ahí? Sí. Me tengo Sí, que sí, acostumbrar. sí, sí. Si es un poquito más abajo, mejor. Ahí está, perfecto. Ok, bien. ¿Ahí está bien? Ahí está bien, está perfecto. ¿Cómo andas, Gaby? Bueno. ¿Andás en Colón? Estoy en Colón, estoy pasando esta cuarentena, ¿Cómo se, resistiendo. cómo se porta mi amigo Máximo? Es difícil. No, no, la vamos llevando bien, la vamos llevando bien. Lo más complicado del día es ponerlo a hacer los deberes, ¿no? Se- como a todo niño. seguramente, Pero bien, seguramente. bien. Lo más importante ahora es poder controlar la salud, ¿no? Totalmente. Es lo prioritario, lo otro, bueno, en la vida en general, pero en este momento estamos muy vulnerables y creo que hay que darle supremo valor a poder gozar de tener salud. Totalmente. Eh, respondiendo ahí a un comentario que me hicieron, los comentarios se desactivan cada uno personalmente desactiva en su teléfono los comentarios, o sea, yo no puedo desactivar los comentarios para que los demás puedan ver. Eh, Ajá. eso respondiendo ahí a un... Bueno, ahí ya asistente, así que vamos a entendernos. Bueno, agradecerte que hayas aceptado charlar con nosotros y comentarnos un poco sobre tu trabajo en relación a la estadística avanzada, ¿no? Que es algún tema tabú, por así decirlo, hoy por hoy, todo está en boca de todos, todo el mundo habla de eso. Queríamos que nos cuentes un poco tu experiencia en la selección, cómo trabajaste con eso. Y bueno, yo te voy a ir haciendo algunas preguntas para ir llevando un poco el tema y, y sobre la marcha también, a medida que vayan surgiendo preguntas de los asistentes, vamos a ir respondiendo. ¿Te parece? Me parece muy bien. También quiero aclarar que cuando acepté esta charla, porque es un gusto siempre hablar de básquet y compartir, lo que me planteé es hacerlo desde un lugar donde uno pueda contar lo que vivenció y aclarar que es un mundo muy amplio, que es solo una partecita muy chiquita la la que nosotros pudimos desarrollar en la primer parte, ¿no? Cuando no contábamos con una herramienta de análisis, y a partir de ahí es mucho más amplio el trabajo ya está prácticamente hecho cuando tenés la herramienta de análisis, eh, y ahí se jugarían otro tipo de cosas, obteniendo mayor profundidad, pero lo más importante es y lo más valioso a rescatar es que muchas veces no todos tienen acceso a tener un programa de análisis y sí se puede hacer eh, de manera artesanal, por así decirlo, lograr tener un flujo del juego, cuantificar un partido eh, desde lo que es la estadística avanzada. Eh, Nosotros en la selección, en la primer parte, cuando yo me sumé, que fue en la parte de la clasificación, eh, no teníamos una herramienta de análisis, entonces lo empezamos a hacer eh, a, sobre las fórmulas, intentar eh,
ponerle un número, un valor a cada acción de juego que queríamos analizar. Contábamos con 3 asistentes más, ¿no? Juan Gatti, Silvio Santander y Maxi Seigerman, en donde nos dividíamos tareas. Maxi estaba encargado de seleccionar las situaciones a analizar. Silvio era el que estaba en todo, o sea, observaba el todo, o sea, el juego de nuestro equipo, de los adversarios, tenía una visión mucho más amplia. Juan estaba en la misma edición que hacía Maxi, pero desde el punto de vista individual, y mi función era un poco cuantificar y darle un valor a esas acciones que queríamos analizar. Entonces, si empezamos por lo general, por el todo, íbamos a cosas bastante básicas en el análisis de los equipos rivales y del propio, que era intentar ver qué número de posesión. Gaby, sí, una aplicación o herramienta de análisis de información. Si vos contás con una herramienta de análisis con Synergy, ya lo tenés más que cubierto, ¿no? Al no tener esa herramienta, ¿se me escucha bien? Ahora sí, se había cortado. Si podés repetir lo último, porque se había cortado. Esto que estoy diciendo en un principio no contábamos con ningún tipo de herramienta de análisis, entonces decidimos hacerlo artesanalmente, por así decirlo. Claro, ajá. Cuando pudimos contar con Synergy, nos dedicamos a profundizar el análisis, ¿no? Entonces, un poco mi función era esa división, esa edición que hacía tanto Maxi como Juan, Maxi a nivel colectivo, Juan a nivel individual, nosotros intentar ponerle un valor a cada acción. Utilizábamos la unidad de medida, que es la posesión, que seguramente todos tienen la fórmula para lograr saber cuántas posesiones, ¿no? Entonces, si vamos a la cuestión de equipo, ahí teníamos un primer punto de partida, que era cuántas posesiones jugaba Argentina y cuántas posesiones el rival. Eso nos iba a determinar, o teníamos una idea de qué ritmo podía jugar el adversario con respecto a nosotros. A partir de ahí sacábamos los puntos, dividíamos por las posesiones y eso te daba el valor promedio de cuánto qué tan bueno eran en ataque y qué tan malos eran en defensa, ¿no? Gaby, y teniendo en cuenta esa cantidad de posesiones que ustedes cuantificaban, ¿qué era, o sea, qué consideraban un ritmo alto? ¿Qué más o menos parámetros de posesiones? ¿Qué consideraban como ritmo alto y qué consideraban como un ritmo bajo de juego en términos de cantidad de posesiones? Si no mal recuerdo, en la primera parte, en la parte de la clasificación, Argentina estuvo
porque después eso lo corroboramos y hay una pequeña diferencia entre hacer el cálculo de forma manual, o por lo menos a mí me da una pequeña diferencia comparado con Synergy, ¿no? Pero estábamos alrededor de 80, 82 posesiones. Y en el Mundial se incrementó un poquito el ritmo, 85, 87. Tendría que realmente, porque en este tiempo quería hacer la comparación de ambas competencias y terminar todo, pero bueno, quizás en este tiempo pueda aprovecharlo, ¿no? Entonces, determinar ritmo alto o ritmo bajo, eso tendría que estar, tendríamos que evaluar la competencia que queremos jugar, porque quizás puede ser que para el nivel de selección 80, 85 posesiones era un ritmo medio. En la Liga Nacional, si no recuerdo mal, Bahía debe estar en las 93, 94 posesiones. Podríamos decir que es un ritmo alto, pero son distintas competencias. Por lo general, en la muestra que tomamos a lo largo de las distintas de los distintos partidos de clasificación, generalmente estaba entre 80 y 82 posesiones. Había algunos equipos que estaban por debajo, pero digamos buscando un promedio, ¿no? Me parece muy importante eso a la hora de evaluar, primero sacar la media de la competencia, ¿no? Para tener una referencia, un marco de si estás por encima o por debajo, ¿no? Una vez que teníamos, que determinábamos el ritmo, la cantidad de posesiones, el valor, podíamos ir a las cuestiones que hacían al juego. Siempre intentando tener el mayor volumen posible, que siempre es difícil porque si no tenés esas herramientas de análisis, las muestras que podés hacer serán de 5 juegos, y no es lo mismo que tener un backup de información de muchos torneos, ¿no? Claro. Ahí Maxi realmente y Juan han hecho un trabajo de muchas horas, ¿no? De estar editando muchos partidos, alrededor de 5 a 7, ¿no? Pero el factor tiempo estaba a favor nuestro, porque de un partido al siguiente había bastante tiempo y te permitía conseguir los partidos, transformarlos, subirlos, editarlos, y mantenían un criterio interesante para tomar la muestra, porque si hablábamos de contraataque nos habíamos puesto de acuerdo en qué entendíamos por ataque rápido, qué entendíamos por todo esto en un lenguaje común, porque en la toma de muestra es muy importante para tener la mayor precisión posible, ¿no? Entonces dividíamos el juego como lo suele dividir esta herramienta magnífica que es Synergy, y hay otros, yo hablo del que conozco, en distintos rubros, como podía ser contraataque, tiros abiertos, pick and roll, salida de cortinas, exactamente. Y sobre esa cantidad de edición, veíamos dónde estaba el volumen y qué valor por posesión tenía cada rubro. Es coincidente que por lo general son 3 los rubros que más dominaban en esa competencia, que era los puntos de ataque rápido, el uso de pick and roll y los tiros abiertos. Gaby, ahí te hago una pregunta. Vos me decías que más o menos estaban esos 3 rubros que dominaban en casi toda la competencia, y dijiste pick and roll. En cuanto a pick and roll, dominaba más las acciones que definían el rol, las acciones que finalizaba el portabalón, o acciones en donde había un pase hacia afuera, hacia el perímetro. ¿Cuál de esas 3
dominaban por sobre las otras dentro de lo que es el pick and roll. Más o menos, lo que te acuerdes, ¿no? No, por lo general, eh, la mayor cantidad de posesiones, o lo que apuntábamos, porque muchas veces los equipos, al tener tan poco tiempo de trabajo, toman las situaciones más inmediatas, y en el uso de pick and roll se veía un mayor porcentaje de tiros del hombre balón, luego los tiros que producía ese hombre, y en menos cantidad el rol. Hay una pequeña diferencia, por lo menos desde mi apreciación y en el análisis que hago, con respecto a la Liga Nacional, donde contás con más lanzamientos generados con pase afuera, está mucho más, son muchas más ese tipo de acciones que las que define el hombre balón, y en tercer lugar vendría el rol, ¿no? Me puedo referir y puedo pensar que se debe al tener menor cantidad de tiempo en una selección, digamos, porque las ventanas eran 3 entrenamientos y directamente a jugar, que los equipos tomaban lo más inmediato, ¿no? Entonces, intentábamos ponerle a ese volumen. Pensemos, por dar un ejemplo, jugábamos contra Panamá, y lo más significativo de Panamá era el contraataque, era el corte y el rebote ofensivo. Entonces veíamos que había volumen y había el punto por posesión era alto. Entonces, desde nuestro lugar juntábamos toda esa información y se la brindábamos a Silvio. Decíamos: Silvio, estos son los valores, nosotros creemos a través de esto que Panamá es esto, y Silvio, que había visto todo, porque muchas veces, y eso es interesante, a veces cuando te enfocas en cuantificar dejas de ver lo global, ¿no? Y hacíamos una cuestión final de todo ese análisis, de lo que él había visto, observado en el vivo, digamos, lo que nosotros habíamos editado junto con los números. Y a partir de ahí, él llevaba la información a Sergio y se organizaba los distintos entrenamientos. ¿Qué me parece importante de todo esto? Lo más importante es que siempre las estadísticas se las vio como algo separado, eran dos mundos distintos. Y yo creo que pertenecen al todo. Nos describen lo que pasa en el juego, pero siempre es a posterior. Nunca va a ser en el momento, en el aquí y ahora. Eso solo es, los únicos que tienen la potestad de modificar ese aquí y ahora son los jugadores. Esto termina siendo una herramienta muy importante para preparar el siguiente partido y para evaluar el que pasó. En función de eso, preparás tu planificación sabiendo qué hiciste bien y mejorar eso, o cuáles son los puntos que tenés que modificar. Y esto me parece muy interesante porque siempre se trabaja desde la intuición. Y la intuición es muy importante, muy importante. Como decía la licenciada Gravín, es un conocimiento anticipado. Y es muy importante estar atento para escuchar eso. Pero considero que eso es muy aplicable cuando uno no tiene tiempo.
ejemplo, el entrenador cuando tiene que dirigir y tomar una decisión. Ahí no hay tiempo, ahí hay que actuar, porque el aquí y ahora, si no lo hiciste ahí, y ese es el verdadero arte, ¿no? Los números nos permiten decir, bueno, tengo 3 días de entrenamiento, mi equipo finalizó ganando aquel partido, hicimos el pick and roll fantásticamente bien, pero sufrimos cortes y rebotes ofensivos. Me parece que ahí, con esos valores, uno, de cara al siguiente entrenamiento y al poco tiempo que tiene, ya hay 2 puntos claves para trabajar, ¿no? Claro. Y otra situación es con respecto al adversario, decís, bueno, analizamos 6 partidos de Panamá. Hay muchos puntos de ataque rápido, mucho de corte y mucho de rebote ofensivo. Digo, es esperable que en un 7º partido Panamá manifieste eso como regularidad. Entonces te permite en 2 entrenamientos no actuar sobre defensa de pick and roll, salida de off-screen, siendo que ese equipo lo que manifiesta son otras cosas, ¿no? Entonces te da mucho más enfoque, mucha más precisión, y en definitiva la búsqueda siempre es, tanto en ataque o en defensa, qué tan eficiente podés ser. Una palabra que muchas veces en nuestro medio lo olvidamos, ¿no? Vemos la cantidad, pero no la calidad. Entonces, me parece que las estadísticas avanzadas te permiten tener esa claridad de por dónde está pasando el juego cuando estás compitiendo, a futuro en la preparación, y ser mucho más específico en dónde vas a poner la atención. Nos cuesta mucho todavía pensar desde los números, pero creo que hay que hacer ese cambio, porque el frío número, siempre se dice, no, bueno, las estadísticas son frías, es verdad, pero describen cierta regularidad. Y empezamos a trabajar con una palabra que me parece muy importante, que es diferenciar posibilidad de probabilidad. Posible es todo en el juego. Probable, ahí hay que hacer hincapié, ¿no? Porque pensémonos, cada uno de nosotros a la hora de planificar una semana o un partido, decimos, bueno, ¿y qué pasa si me defiende zona? Bien. ¿Cuántas veces defendió zona en los últimos 7 partidos? Nunca. O sea que pasaría a ser algo posible, pero no probable. ¿Qué hizo? Presionó todo el campo los últimos 6 juegos. Es esperable y es probable que lo vuelva a repetir. Conoces a su entrenador, empezás a poner mucha más atención y ser mucho más eficiente como entrenador a la hora de jerarquizar tu planificación, tu estrategia. Y el tiempo. Y el tiempo, que el tiempo siempre está en contra. ¿Por qué está en contra? Porque se aumenta la cantidad de partidos, los viajes, y tenés entrenamiento cada vez más escasos, donde vos tenés que recuperar para volver a competir. Entonces todo aquello que sea esencial y no lo entrenes, vas a pasar a entrenar lo que no es importante. Y eso me parece muy importante, pero muy importante distinguir. Que tenés un entrenamiento, y si en ese entrenamiento ponés contenido que no es trascendental, dejás afuera lo que sí va a hacer la diferencia a la hora de competir, ¿no? Perfecto. Para cerrar, toda esa información que tratábamos de que sea muy concisa, realmente es muy compleja para el entrenador, porque de parte del cuerpo técnico recibe cierta información del área médica. Entonces, son muchos los que asesoran, y él tiene que clasificar, más el poder de observación y su conocimiento, qué decisiones tomar.
Y ese es el arte del entrenador, algunos lo hacen muy bien, y otros estamos intentando mejorar día a día, ¿no? Así es. Gaby, te hago una consulta volviendo a esto que nos contabas del trabajo entre Maxi, Juan, vos, que se lo pasaban a Silvio, y luego Silvio haciendo un mix entre el todo que él veía más toda la información que ustedes le brindaban, ya analizada obviamente, se la pasaban a Sergio. Sergio, te voy a hacer la pregunta de un lado y del otro. Sergio, ¿a ustedes les pedía que hagan foco en algo determinado o dejaba a libertad de ustedes que analicen todos los datos que ustedes consideraban de importancia y luego él utilizaba esa información? Yo creo que esto es una observación que intento tomarla, ¿no? Me cuesta mucho. Creo que la gran ventaja de Sergio en su liderazgo es estar abierto. Elige, selecciona tanto jugadores como colaboradores y le da absoluta libertad, diciendo en grandes lineamientos: Silvio, quiero que me traigas la información. A partir de ahí, Silvio era el encargado del cuerpo técnico en cuanto a determinar las tareas, ¿no? Y él se encontraba con la información y sobre eso elegía y qué decir. Eso me parece extremadamente difícil, porque además tenés la presión de tomar la decisión y el siguiente partido, ¿no? Entonces no había una cuestión especial, teníamos que trabajar cada uno desde su área en lo más que poder, abarcativamente lo más amplio posible, y a partir de ahí remitirnos a Silvio. En la parte individual lo mismo, porque imagínense que cuando, siguiendo con este ejemplo de Panamá, íbamos, por ejemplo, pensábamos, bueno, ¿cuántos puntos de ataque rápido hace Panamá? Supongamos 25. Bien, ¿quién hace esos 25 puntos? Bueno, en los últimos 5 juegos, simplemente un ejemplo, no quiere decir que haya sido así. Lloreda hizo 12 de promedio. Bien, perfecto. Busquemos a Lloreda como uno de los principales anotadores de ataque rápido, pero ahí surgía otra pregunta: ¿cómo los hace? Entonces Juan tenía que buscar, analizar y cuantificamos. Bien, hizo 6 puntos, o sea, 3 acciones corriendo primero por el centro. Una corrió como alero y llegó al poste bajo. Entonces también le poníamos un número a ese rendimiento individual en esa acción en particular. Digo, ¿había exactitud? No, muy difícil, pero por lo menos teníamos un número y un valor de referencia y podíamos jerarquizar. Entonces decíamos, bueno, son estos 4 jugadores los que llevan adelante el equipo. Y a partir de ahí, ¿en qué acciones, no? Gaskin, por ejemplo, en el uso de pick and roll, Lloreda en el poste bajo y contraataque, y a partir de ahí, el comportamiento individual sobre esos 5 juegos que teníamos, que como volumen es poco, pero es mucho más que no tener nada, ¿no? Totalmente. Y también siendo muy prudentes de que no podíamos llegar con 5 partidos diciendo, este jugador va a hacer esto. Es esperable, a 5 partidos, la muestra que tomamos, en el uso de pick and roll, el base anotó un solo tiro después de drible. Y acá hay otras cosas que me parecen también muy importantes, que es el ojo de quien observa el todo. Silvio ha tenido lecturas muy interesantes
por justamente poder ver el todo. Hubo, no recuerdo con qué equipo, que hacía mucho uso de cortinas de off-screen, ¿no? Cortinas a tercero. Y uno quiero dar este ejemplo para poder diferenciar lo que son distintos roles. Por más que seamos entrenadores, la diferencia de el que ve el todo, ¿no? Y aquel que está en una partecita, como era Maxi, Juan y yo, donde intentábamos verlo, ¿no? Entonces, en ese equipo que hacía mucho uso de off-screen y tenían valores interesantes y en volumen y en puntos por posesión, se plantea en un momento dado decir, bueno, tal estrategia. Y Silvio dice, pero ¿por qué tal estrategia si el único que pasa el balón es este jugador? Entonces, por ende, subamos mucho la presión. Un ejemplo estoy dando, ¿no? Y esa cuestión tan simple hace que la salida del tirador, porque ese equipo, porque hay muchos otros equipos que cuando hacen off-screen, varían mucho el hombre que pasa la pelota. Ese jugador no tenía una característica de ser un muy buen penetrador, entonces al sugerir que se suba la presión, por ende nos vimos beneficiados en que esa salida de tiradores dejó de ser tan eficiente. Si yo... Claro, por más buena que sea esa salida, el balón estaba presionado. Por ende bajó el nivel de eficiencia. Cosa que yo no pude descubrir porque estaba poniendo la atención en otra cosa. Y ahí me parece muy importante el trabajo de equipo. Esto de sumar conocimientos, producir una sinergia y que el producto final sea mejor. Y me permito hacer una comparación con este tipo de charlas. Me parece muy importante la interacción y las preguntas, y no solo yo desde aquí diciéndoles a ustedes lo que hay que hacer, de ninguna manera. Hoy necesitamos relacionarnos cada vez más, cada vez compartir más y hacer un mejor producto. Bien, bueno Gaby, ahora te hago la pregunta al revés. Vos al momento de sentarte a analizar un equipo, todavía estamos hablando del rival, al sentarte a analizar un equipo, ¿en dónde ponías vos el foco? Porque bien vos decís, el juego es amplísimo, tiene muchísimas facetas, un montón de cosas a ver y analizar. ¿En qué cosas hacías vos el foco para ir, digamos, poniendo lo importante de un lado y sacando lo menos importante del otro? Bueno, lo voy a dividir a la pregunta en dos partes. Cuando no tuvimos esa herramienta de análisis, Maxi, de una manera ya manual por ver, ya él tenía una idea de por dónde pasaba, ¿no? Porque él al editar ya estaba viendo. Si bien no cuantificaba, pero decía, mirá, en los 5 partidos que vi, a mí me da la impresión de que separé 60 acciones de ataque rápido y 10 de pick and roll. Me parece que va por ahí. Bien. Entonces, ahí tenía un primer filtro. Por supuesto. Primer volumen. Entonces, sobre ese volumen, cuantificar. Me daba un ejemplo. Daba que Panamá anotaba 1.05 por posesión en el ataque rápido. Un simple ejemplo. Entonces ya ahí me estaba dando un indicio de que como volumen, y Fernando Martínez, un chico muy interesante, un bahiense que trabaja en Weber, me dijo, el otro día me dice, el volumen es lo que te define en este mundo de las estadísticas, ¿no? Y me pareció
clave eso. Entonces, ya el volumen te está manifestando que vos sos contraataque, y si encima estás por encima del punto por posesión, bueno, vamos a poner la atención y concentrémonos ahí con más preguntas. ¿Quién anota? ¿Cómo? ¿Qué incidencia tiene el tiro de 3 puntos? ¿O solamente van a bandeja? ¿Cómo lo hacen? Subiendo el balón, subiendo el balón, digo, desde el dribbling, utilizando un segundo pase, ¿no? Y ahí muchas preguntas, ¿no? ¿Qué porcentaje de faltas obtienen? Entonces, con ese tipo de cosas, uno ya se va haciendo la idea. Entonces, no pueden ser más de 3 puntos los que uno tiene que considerar, porque no hay tiempo real. Puede pasar que maneje mucho volumen y que no sean tan eficientes, pero el volumen es lo que te define. Entonces, Bien. hay muchas acciones, volvamos al mismo ejemplo, que a lo mejor en el uso de off-screen, ese equipo tenía 1.25 por posesión, pero lo hacía 3 posesiones por juego. Entonces ahí uno tiene que tomar decisiones, decir, bueno, a ver. Y ahí entraba la cuestión de observación del todo, porque el que estaba viendo todo y que los vio jugar en ritmo, ¿no? Decía, mira, la verdad, en los últimos 3 minutos, en los momentos de quiebre, no metieron nunca de off-screen, nunca lograron una ventaja. ¿Por qué entonces vamos a jerarquizar de cara al siguiente entrenamiento 20 minutos de una práctica al uso de off-screen si sabemos que no En el tienen ni momento volumen ni crítico no pueden... lo vamos a hacer. Claro. Exactamente. Y esa es otra lectura muy interesante, que ahí sí se separa el frío número, ¿no? Uno dice, bueno, pero el frío número, está bien, perfecto, el número te va a marcar algo. Después es otra lectura el momento, quién lo hace. A nivel individual lo mismo, ¿no? Veíamos un jugador y decíamos, bueno, este jugador no es tan eficiente, toma muchas posesiones, anota poco, pero cuidado, en los momentos más calientes generalmente resuelve considerablemente bien. Esas son las excepciones, porque por lo general los jugadores que son eficientes son los que, y toman muchas posesiones, son los que en los momentos calientes se van a hacer cargo, ¿no? Y Claro. después está la incertidumbre propia del juego, que siempre la va a estar, de que uno nunca va a saber cuándo va a suceder. Pero con un buen análisis uno reduce esos márgenes de incertidumbre, porque ya no te centrás en 10 puntos, son 3. A partir de ahí vos elaborás tu estrategia, a partir de ahí y en función del liderazgo, que me parece lo más importante, un liderazgo sólido, claro, como tenía el entrenador, más un equipo formado por jugadores muy capaces y eficientes, la estrategia y la ejecución van de la mano. Y una gran enseñanza, que de ese equipo yo puedo rescatar la convicción que tenían a partir de que se llegaba a la conclusión de que ese plan iba a ser bueno. Antes surgían muchas preguntas, se daba vuelta a la cuestión, pero una vez que se decidía la estrategia, había una convicción por llevarla adelante, ejecutarla, independientemente de lo que vaya sucediendo. Y eso me pareció muy valioso. Decir, bueno, contra este rival, en esta situación, solo vamos a permitir este tipo de enceste. Sucedía eso y nunca vi, y estoy poniendo nunca, que es una palabra muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Eso de mirar y decir, che, ¿qué pasa si cambiamos? No, ya estaba muy claro que ese era el camino, que había que darle una oportunidad y para adelante. Y creo que ese es uno de los pilares importantes y que las estadísticas ayudan a eso. Esto es cuando lo hicimos artesanalmente.
con la inclusión de esta herramienta en los Panamericanos y para adelante, la mayor, lo que más te permite es poner el tiempo a favor. ¿Por qué? Porque ahí está todo, sobre el tablero tenés todo. Todo lo que, digamos, puede haber muchas más cosas, pero todo lo esencial lo tenés ahí. A partir de ahí, cuando el tiempo no está a favor, que jugás mucho de forma seguida, que tenés un día entre partido y partido, 2 a lo sumo, ahí sugiero siempre ver el número. Piensen que antes lo teníamos que hacer, ¿no? Y teníamos el tiempo y no había tanto problema. Pero cuando vas y jugás un partido cada 2 días, es muy importante la optimización del tiempo y ahí solamente decir, bueno, a través del número, del volumen, de la eficiencia, empezar a desagregar, ¿no? ¿Quiénes son? Lo que lo hacen, cómo lo hacen, poner un valor a cada uno, que el valor ya está, y muchas más preguntas que cuando no teníamos la herramienta era un poco más complicado. Vos me habías preguntado cuántas acciones terminaba el hombre balón, cuánto es el rol y cuánto el spot up. Eso nos costaba muchísimo tiempo cuando lo hacíamos manualmente. Con esta herramienta tenés todo, no solo del pick and roll, sino desde el poste bajo, desde situaciones de penetración y pase, para las cuestiones individuales lo mismo, ¿no? Y ahí sí podríamos tener un poquito más de certeza con respecto a que a nivel individual y de equipo era esperable que esos equipos manifiesten o a nivel individual ese comportamiento, porque teníamos una muestra mucho más grande. Por ejemplo, cuando llegamos al Mundial teníamos todos los partidos de la clasificación, no solo 5, sino todos los partidos de los equipos. Más la posibilidad de ver los registros individuales de cada club, de los jugadores. Perfecto, clarísimo. El tiempo, también uno pasa muchas horas en eso, pero haciendo las preguntas que corresponden y dándole enfoque es mucho más fácil, porque lo mecánico, esa cuestión mecánica de cortar ya está todo hecho, ¿no? Entonces un número te dice la acción y te da el valor, te da la incidencia del tiro de 3 puntos, el porcentaje de pérdidas, realmente el porcentaje de anotación sobre la cantidad de posesiones, qué porcentaje pudo obtener al menos un punto, ¿no? Y son datos muy, muy interesantes. Gaby, antes de irnos del tema, acá hacía una pregunta Gustavo Rosotto, que te la voy a modificar. Él pregunta cómo le daban la información a Sergio, de manera escrita, con imágenes, con videos, cómo era el sustento, cómo recibía la información Sergio. Pero vos bien decías hoy que primero la información llegaba a Silvio. Entonces, ¿cómo se la daban a Silvio y cómo Silvio, a su vez, la presentaba a Sergio? Silvio veía, él decía, bien, pongamos tiraba la pregunta, los 3 puntos de Panamá. ¿Qué es Panamá? Porque esa pregunta era la que muchas veces se la escuchamos decir a Sergio. Sergio decía, yo quiero saber qué es, cuál es la esencia. 3 claves me parece más que suficiente para definir a un equipo. Y como toda cuestión esencial, son muchas horas para dar una síntesis. Hay que estar mucho tiempo para poder responder esas 3 preguntas. Uh-huh. Cada uno, mucho más Maxi, mucho más Juan, en menor medida yo. Ellos decían, porque ellos podían ver el todo, yo estaba más con los números,
y no podía decir, no, en tal juego pasó esta cosa, esta situación, porque no la veía, solamente estaba más abocado al número. Desde el número me iba a las acciones, pero yo estaba dejando de ver el todo, ¿no? Se determinaba qué era, si había consenso, ningún problema. Si había alguna situación de cierta duda, afinábamos mucho más el análisis, y ahí me parece que los números son interesantes, las estadísticas, ¿no? La estadística avanzada, lo que te dice Synergy, es decir, bueno, ¿qué es? ¿Es tiro abierto? Y porque ¿qué es pick and roll? Bien, vas y ves los números, porcentaje de pérdidas, momentos calientes del juego, etcétera, etcétera, para tomar esa tercera posición, ¿no? Generalmente no hubo mayores dudas. Se hacía una placa sobre eso. Esa placa Silvio él ya había visto momentos calientes, situaciones de juego, se extraían las imágenes y se hacía un pequeño editado. Se entregaban los informes a nivel individual, con las estadísticas del jugador, dónde jugó, qué hizo en el club y qué hizo en la competencia. Con el equipo, con la selección. Con la selección, todo muy resumido. Y para apoyar todos esos números, se decidió hacer, con una muy buena iniciativa de Silvio, crear un semáforo, tal cual, amarillo, verde, rojo, y sobre cada punto de los tres que manifestaba el jugador a nivel individual, o el equipo como equipo, se encendía ese color, ¿no? Digamos, tiro de 3 puntos, incidencia del tiro de 3 puntos, era muy alto, se veía en el semáforo el color verde, ¿no? Si era insignificante, amarillo, y si era muy malo, rojo, ¿no? Todo eso podía durar el editado 4 minutos, 5 minutos, una placa, las cuestiones individuales que eran entregadas, les llegaba por teléfono a los jugadores, y eso mismo se lo presentaba, Sergio lo veía, y si quería profundizar más, hacía las preguntas pertinentes. Bien. Eso sería más o menos, a grandes rasgos, el modus operandi de la presentación, no, digamos. Exactamente, no había muchas palabras de por medio, digamos, los que más relación mantenían era Sergio con Silvio, y nosotros escuchando esos pedidos para profundizar o confirmar que estábamos bien con lo hecho, ¿no? Bien, y Gaby, de todo este mundo de números y estadísticas y datos que nos brinda, bueno, esta aplicación, o bien ustedes lo recolectaban, ¿cuánto de esta información llegaba a los jugadores? Bueno, lo mismo que presentábamos a la presentación al entrenador, iba a los jugadores. Y por supuesto, respetando la singularidad de cada uno, había jugadores que eran mucho más exigentes y les gustaba saber mucho más, otros que con la información ya era suficiente, y las dudas generalmente que tenían que ver más con las cuestiones individuales y de los adversarios, ¿no? Características individuales de los adversarios, eran evacuadas en su gran mayoría por Silvio, ¿no? O sea, los jugadores recurrían a Silvio y decían, bueno, determinado jugador, ¿tira o no tira? Bien. Silvio respondía, si había dudas, Juan era el encargado de dar la característica. Si había dudas,
era mi parte decir, bueno, cuántas posesiones, cuántos puntos, y el porcentaje, por ejemplo, de la incidencia del tiro de 3 puntos. Y los que les gustaba prepararse mucho más, bueno, a veces había reuniones a nivel individual brevemente con la característica de un jugador puntual, si era muy determinante, como pasó con Gunnar Ra, el extranjero nacionalizado que jugó en Corea, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de ese jugador que era prácticamente tenía el 35% de las posesiones, 37% de las posesiones pasaban por las manos de él, entonces, bueno, ahí hubo que ser un poquito más amplio. Más amplio y tomar mayor recaudo. Y después es muy interesante también esto de empezar a jugar con estas situaciones, porque aquello que parece que es muy eficiente, cuando uno lo analiza, no es así, ¿no? Recuerdo un partido, en la preparación de un partido amistoso contra Francia, yo, la verdad, maravillado de ver la calidad de jugadores en Argentina, de las cosas que hacían, porque eso también fue muy importante y podría decir que lo empecé a ver, empecé a valorar todo lo que uno tiene, ¿no? Porque generalmente uno siempre miraba Francia, qué buen equipo, pero en el momento empecé a darme cuenta de la calidad de jugadores que tenía Argentina, ¿no? El nivel de eficiencia, de compromiso, de comprensión. Sergio, en ese sentido, el crecimiento con respecto a su liderazgo y cierta cuota de sabiduría. Yo ya compartí mucho más con él, pero logré ver eso, pero me impactó me impactaron los jugadores, ¿no? Argentinos. Y a la hora de evaluar a los adversarios de Coló, yo decía, es un jugador increíble. Yo estaba maravillado de verlo y decía, qué buen jugador de pick and roll, ¿no? Y que clarísimo que era un gran jugador de pick and roll. Pero de todo lo que hacía era lo menos eficiente. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque quizás era mucho más eficiente generando juego por esa mala impresión que uno tenía de que él desde el pick and roll iba a terminar definiendo, y sin embargo usaba ese prejuicio, ¿no? A su favor, decía. Él hacía notar que iba a castigar para abrir un pase, ¿no? Entonces en el análisis uno dice, no hay problema, que termine definiendo, es mucho más, en la jerarquía es mucho más eficiente cuando pasa que cuando define. Sin embargo, hasta que hice el análisis, mi percepción era totalmente distinta, ¿no? Pensé que era un mejor jugador de anotación, y recuerdo que en ese momento creo que su valor de posesión era de 0,75 de anotación con respecto a casi 1,10 de cuando pasaba la pelota. Era una diferencia muy... Bien. Gaby, una pregunta acá muy buena que nos hacen es ¿qué dato o qué información tenían en cuenta durante el juego? Listo, hicieron el análisis previo, tomaron las decisiones que había que hacer, están en el partido, ¿qué información o qué datos iban recolectando ahí en vivo para tenerlas en cuenta durante el partido para tomar decisiones? Maxi llevaba una planilla que hablaba del ataque de Argentina, la defensa del adversario. Yo llevaba ataque del adversario, por ende defensa nuestra, ¿no? Entonces, esa planilla, digamos, tenía los ítems exactamente igual que la herramienta de análisis, y tratábamos de hacer, a través del cálculo de posesiones, tratar de sacar en el momento el valor, darle un valor tanto a nuestro ataque como a nuestra defensa en las distintas situaciones. En función, eso nos servía para tener
un parámetro de si lo estábamos haciendo bien o mal en función de lo que habíamos De la puesto, estrategia planteada. estrategia planteada. Recuerdo ahora, por ejemplo, un partido que se había hecho mucho énfasis en no dar tiros abiertos, que era el partido con México, en México, y en los primeros 20 minutos la forma más consistente de anotar de México fue desde de esa manera, se pudo reenfocar en el segundo tiempo, obtuvimos una buena ventaja y sobre el cierre hubo un efecto residual de México donde nos emparejó el partido, volviendo a hacer uso del tiro de, del tiro exterior. Entonces, bueno, uno sabe qué tiene que ajustar. Pero vuelvo a repetir, la estadística es siempre un hecho pasado, porque por más que vos sepas y pongas énfasis, eso es muy importante porque va a hacer que toda tu atención y energía estén en 3 puntos, no es lo mismo concentrarse en los 3 puntos esenciales que en 10, pero después el juego tiene eso, la incertidumbre, ¿no? Va a haber... Hola. Ahí está. Llegamos a la hora, Gaby. Uy, bueno. ¿No se durmieron? No, hay mucho todavía, así que. Hay mucho, bueno. Bueno, Gaby, retomá de lo que estabas hablando por último. Que, a ver, haceme acordar porque le puse mucha atención a ver al ingreso. Ahí está. No, nos estabas hablando de, bueno, de el valor que le dabas a la estadística, pero que el juego tenía esa Claro, incertidumbre. claro, exactamente, que uno no, por más que uno diga, bueno, determinado equipo tiene esta característica, eh, hay que quitársela o hay que reducir los niveles de eficiencia. Una cuestión es saberlo, que es muy importante, pero lo más importante es saber y saber hacerlo después. Y es esperable que el otro equipo manifieste eso. Y a veces uno tiene que ganar, y ahí demuestra qué tan buen equipo es, a pesar que el otro equipo manifieste eso que sabías que iba a pasar, ¿no? Entonces, recuerdo en ese partido que termina anotando bastantes tiros exteriores México, pero Argentina se termina imponiendo. Y eso es un valor, esa es la diferencia. Porque a todos nos ha pasado, ¿no? De poco sirve que el entrenador sepa qué va a pasar. ¿Cuántas veces terminamos el partido y decimos, viste? Es como a veces me pasa con mi hijo, ¿no? Te dije. No, no. Acá lo más importante es que el jugador lo pueda comprender y más aún, si lo comprende, tiene muchas chances de poder hacerlo. Y además de, para hacerlo necesita la habilidad, ¿no? Y cuando digo habilidad hablo de todo, ¿no? Mental, física, técnica, táctica. Eh, entonces, ahí el equipo en ese partido demostró que podía vencer, a pesar de que el otro, de que el adversario fue bueno haciendo lo que sabía hacer, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, Gaby, para ir terminando, me gustaría que nos dejes una reflexión de esta experiencia tuya en la selección y una reflexión bueno, de la situación que estamos viviendo actualmente con esta cuarentena y esta pandemia que estamos viviendo. Bueno, yo
muy agradecido a aquellos que me dieron la oportunidad de compartir y de ser parte de ese equipo, porque fue como hacer un máster, aprendí muchísimo, aprendí mucho más de lo que pude aportar, es así, eh, de, de todos, ¿no? Pero en especial de Sergio y ver cómo él fue creciendo y evolucionando en su carrera, eh, de Luis Escola, realmente me gustaría volver a hacer otro máster con él porque te lleva a otro lugar, tiene otra mentalidad, tiene otra forma de ver y de entender, y de cada integrante, porque fue muy larga la convivencia y muy sana, muy saludable, donde no hubo ningún tipo de, de, de cuestiones de ego. Éramos todos, teníamos la misma igualdad, ¿no? Pero nos diferenciábamos los roles, pero éramos pares. Y siempre con mucha exigencia, sobre todo de parte de los jugadores, muy exigente, pero extremadamente respetuoso. Eso también es una gran enseñanza, que uno puede, y ojalá, siempre me lo planteé, ojalá pude, podría haber estado a la altura, ¿no?, de esa exigencia, porque muchas veces me sentí muy exigido al máximo, pero con un respeto, eh, diría, típico de la gente, de los que son buenos, ¿no? Eh, con mucha humildad y exigiendo solo conocimiento, no otra cosa, ni malas caras, ni malos tratos, nada. Eh, un simple ejemplo. Perdón, dijiste 1, 10. Acá figura 1, no es lo mismo. Y no es lo mismo. Y cuando uno empieza a subestimar esos pequeños detalles, si no podés hacer tareas tan simples como poner 1,10 correctamente, no sé si es esperable que puedas hacer algo de mayor dificultad, ¿no? Y ese tipo de detalles lo mostraban después en acciones los jugadores, ¿no? Especialmente Escola, ¿no? Era implacable en eso. Y después siento que haber sido parte de eso me enorgullece porque eh, vivencié lo que es el trabajo de equipo. Se habla mucho de trabajo de equipo, pero ahí lo vivencié, ¿no? Y en momentos de mucha presión, y eso es directamente proporcional al liderazgo de Sergio, transita. Yo hoy miro para atrás, que muy pocas veces miro para atrás, pero en este tipo de charlas después me retrotrae, ¿no? Y eh, ¿qué hubiese hecho yo en esos momentos de presión si yo hubiese puesto el clima tan agradable y, y, y no de subestimación, sino agradable, normal? Parecía que no estábamos viviendo esa situación de tanta presión. Y mucho tiene que ver en el liderazgo de Sergio. Con respecto al momento que estamos pasando, creo que hay que tomar conciencia de que hacer una sola cosa y bastante simple. Salir solamente cuando es esencial. Simplemente eso. Lo segundo, el cuidado, el lavarse las manos, ¿no? Fundamental. Y tratar de este tiempo que sirva también para reflexionar. Aquellos que tienen más tiempo, intentar bucear dentro eh, para que el retorno nos encuentre más sabios, mejores, y que podamos hacer desde lo individual una mejor sociedad, ¿no? Y Buenísimo, lo Gaby. tercero para, y lo tercero para todos los entrenadores,
intentar llevar adelante una visión y una conciencia, despertar la conciencia colectiva de los entrenadores, que todos somos entrenadores, que amamos lo que hacemos y que tenemos que ver cómo podemos mejorar desde lo colectivo, ¿no? En cuanto a unión, en cuanto a derechos, en cuanto a tener mayor profundidad en lo que verdaderamente es nuestra profesión. Que además de estas charlas, que nos una también una conciencia colectiva de nuestra profesión. Buenísimo, Gaby. Muchísimas gracias. Otra vez te vuelvo a agradecer la buena predisposición, que nos hayas brindado una hora, que le hayas sacado una hora a tu hijo para brindarnos conocimiento a nosotros. La verdad que es muy importante y te agradecemos eternamente. Hay muchísima gente que está acá saludando por los comentarios y también me llegan mensajes privados, así que nada, simplemente gracias, cuídate mucho. Y bueno, no te vi desde que te fuiste del Corriente, pero bueno, aprovecho también para felicitarte por todo el trabajo que han hecho con la selección. Bueno, muchas gracias a vos, compartimos muy buenos momentos, no me voy a explayar en eso, pero hicimos un buen grupo de trabajo, y esto es así, todo es pasajero y lo mismo, ¿no? A cuidarse, privilegiemos la salud y que esta experiencia nos encuentre mucho mejor en un futuro. Bien, nos vemos, Gaby. Aprovecho para saludar a Estiuso, que estaba conectado ahí también. Firmemente estaba escuchando. Chao, Gaby, nos vemos.